Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y tengo el honor de moderar esta nueva edición del ciclo de conferencias Viernes de Derechos Humanos, un espacio que busca promover la reflexión académica sobre temas fundamentales relacionados con los derechos humanos. En nombre del doctor Manuel Augusto Pando Sánchez, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quiero extender un cálido saludo a todos ustedes y expresar nuestro agradecimiento por unirse a esta conferencia. Agradecemos profundamente su participación, ya que Club de Conferencias continúa siendo una plataforma, ¿no? Que busca generar una reflexión crítica sobre los derechos humanos. Antes de iniciar, vamos a leer los anuncios acostumbrados. En primer lugar, recordarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Mencionarles también que para acceder a la certificación de esta conferencia será necesario permanecer conectados durante al menos el 90% del tiempo total de duración y haber ingresado desde el correo electrónico con el cual se han registrado. Les recordamos que la entrega de certificados no es automática, sino que pasa un proceso previo de verificación del tiempo de cada uno de los asistentes. En tercer lugar, mencionarles que durante la exposición ustedes pueden ir dejando sus preguntas a través de nuestra caja de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la plataforma de Zoom. Y finalmente, recordarles que las opiniones expresadas por los ponentes, nuestros ponentes, no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta breve introducción, el día de hoy nos encontramos ya en la segunda sesión de los Viernes de Derechos Humanos, un día que hemos sacado dos conferencias y para esta tarde tenemos la conferencia titulada La protección de las personas defensoras de derechos humanos. Como sabemos, en muchos países, incluidos en nuestra región, los defensores de derechos humanos se enfrentan a un contexto de creciente vulnerabilidad, siendo objeto de amenazas, violencia, criminalización y otras formas de persecución. En ese contexto, el mecanismo interseccional para la protección de las personas defensoras de derechos humanos ha sido diseñado como una respuesta del Estado para salvaguardar la integridad y seguridad de estas personas, esenciales, ¿no? Que para la democracia. Este mecanismo es una herramienta importante para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor sin temor a represalias y que sus derechos sean respetados por parte del Estado. Para ello, contamos con la participación del doctor Jorge Abrego Inostroza, quien nos guiará en esta exposición a través de este tema. El doctor Abrego es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, especialmente en temas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Ha sido asesor en el despacho del Viceministerio de Derechos Humanos en este Ministerio de Justicia y actualmente coordina el equipo encargado de implementar el mecanismo intersectorial, perdón, para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Queremos agradecer profundamente al doctor Abrego, ¿no? Por haber aceptado nuestra invitación y además por compartir su experiencia con nosotros. Doctor Abrego, muchas gracias nuevamente por su participación. El micrófono es suyo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Luis Mesones, por la invitación. Eh, Esta tarde, grata de que nos convoca, vamos a, como se ha mencionado, a compartir con los presentes un tema de mucho interés y relevancia y que es particularmente objeto de un trabajo importante que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de, como ya se mencionó, el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, un instrumento de política pública que va a ser de mucha utilidad precisamente para las personas que dedican su tiempo, su vida, sus actividades, incluso en algunos casos profesionalmente, para lo que es la promoción y protección de derechos humanos de otras personas, pero que como consecuencia de estas labores afrontan
lamentablemente situaciones de riesgo para su vida, integridad personal y en algunos casos también respecto de su núcleo familiar. Voy a compartir con todos una presentación en torno a esta temática. Eh, Como ya mencionábamos, la labor en torno a la protección de las personas defensoras de derechos humanos tiene desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una herramienta que se viene implementando a la fecha. Esta herramienta es el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos y que es en el estado de cosas actual el instrumento en virtud del cual el Estado además cumple obligaciones en materia de derechos humanos respecto a este grupo que afronta especial situación de vulnerabilidad, que son las personas que, como ya decía, dedican sus actividades y su tiempo para defender derechos humanos de otras personas. Sin embargo, previo a este estado de cosas, sin duda ha habido una serie de momentos, una serie de hitos que han finalmente concretado, digamos, como momento actual y en términos normativos, eh, el instrumento que rige y regula las actuaciones en esta materia ha tenido momentos previos que han permitido que esto se decante a la situación vigente, a las herramientas que actualmente están vigentes. En ese orden de ideas, quisiera rápidamente hacer un repaso a estos antecedentes. En primer lugar, habría que recordar que la idea de y el compromiso de que se implementen instrumentos en favor de las personas defensoras de derechos humanos es una noción que se incorpora en el año 2018 como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos que estuvo vigente desde el 2018 al 2021. En esa oportunidad, desde el Estado se consideró pertinente asumir un par de compromisos en torno a esta categoría de grupo de especial protección. En principio, se consideró pertinente tener, por un lado, una herramienta que permita ir implementando acciones cuando estas personas afronten situaciones de riesgo para su vida e integridad personal y al mismo tiempo el elaborar un registro que permita también a su vez sistematizar información y que le permita al Estado luego tomar decisiones para mejorar la protección en favor de estas personas. En ese sentido, como consecuencia de estos compromisos, un esfuerzo inicial fue la aprobación de un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el año 2019. No llega a ser la herramienta que en los términos planteados por el plan se había propuesto aprobar, pero es un esfuerzo inicial sectorial porque fue una herramienta aprobada por el Ministerio de Justicia con el ánimo de empezar a desarrollar algunas acciones para la protección de personas defensoras. De esta manera, como parte de la agenda pública, el haber permeado en primer lugar esta noción de personas defensoras a través del plan se plasma en una norma jurídica de carácter sectorial, hay que decirlo, con el ánimo de ir desarrollando acciones concretas en favor de estas personas. En segundo lugar, en el año 2020 se llega a aprobar otra resolución ministerial que lo que permite es que se configure un registro que acopie información sobre situaciones de riesgo que afrontan personas defensoras de derechos humanos. Eh, Esto sí más acorde con el compromiso que se había planteado en el marco del plan. Es un esfuerzo interesante además
porque plantea, como lo decía, un ejercicio de sistematización de información para un proceso de toma de decisiones posterior en favor de la protección de estas personas. También podríamos destacar en ese primer contexto la aprobación a nivel de la Defensoría del Pueblo de lineamientos internos con el propósito de que la Defensoría, en el marco de su mandato constitucional, pueda tener un rol de supervisión a la actuación que desde el Ejecutivo se realizaba en el marco de este protocolo aprobado en el año 2019. No obstante, estos primeros esfuerzos como parte de un proceso crítico de revisión de estos trabajos que inicialmente se vinieron realizando de manera sectorial. En el año 2021 se configura finalmente las condiciones para la aprobación de un nuevo marco normativo a través del Decreto Supremo 004-2021 JUS, que precisamente crea el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos como una herramienta que en esta oportunidad empieza a articular esfuerzos de varios sectores del Poder Ejecutivo en favor de las personas defensoras de derechos humanos. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de lo que el mecanismo establece, pero digamos esto como hito es importante porque es un parteaguas respecto a los esfuerzos iniciales de carácter sectorial que se llevaron a cabo desde el 2019, con los que en el marco ciertamente de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos se empiezan a impulsar desde el año 2021 hasta la fecha. Los diversos esfuerzos que se han venido impulsando desde la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han conllevado además que las entidades que están vinculadas por la normativa del mecanismo a su vez puedan adoptar algunos instrumentos sectoriales que refuercen precisamente la manera como estas entidades van a intervenir frente a una situación de riesgo para una persona defensora de derechos humanos. En esa línea, a manera también de ejemplo, en esta línea de tiempo tenemos tres disposiciones normativas, hay algunas más que no se han considerado por cuestiones de espacio, pero podemos destacar el ejercicio que realizó tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para contar con instrumentos sectoriales que puedan complementar los compromisos asumidos y la labor que les corresponde realizar en el marco del mecanismo intersectorial. Una cuestión adicional a destacar es que una entidad que no necesariamente está vinculada con el mecanismo, que es el Ministerio Público, este organismo constitucionalmente autónomo consideró pertinente por el rol que cumplen temas de investigación frente a situaciones de riesgo que afrontan personas defensoras de derechos humanos, aprobar un protocolo de actuación fiscal para la investigación de los delitos que se cometen en contra de estas personas. En esa línea, además, esto es resultado de un trabajo muy cercano con el Ministerio Público que cuando ocurren situaciones de riesgo y en particular cuando éstas escalan hasta la pérdida de la vida de una persona defensora de derechos humanos, la labor de investigación es fundamental para que estos hechos no queden impunes. En esa línea, este momento también fue muy importante y sigue siéndolo por cómo luego el Ministerio Público se ha estructurado para trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en torno a esta problemática que afrontan las personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, otro hito importante y más reciente vinculado a esta temática es la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 en el año 2024, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En esa oportunidad se aprueba esta política pública
que incorporó servicios vinculados a los temas de protección a personas defensoras de derechos humanos y que además puso un especial énfasis en el trabajo a favor de periodistas que llevan a cabo actividades de defensa de derechos humanos y como consecuencia de ello afrontan situaciones de riesgo. Dicho esto a manera de antecedentes, podemos referirnos ya en concreto al mecanismo intersectorial, como lo mencioné rápidamente en esta línea de tiempo. Este mecanismo se crea con la aprobación del Decreto Supremo 004-2021 JUS. En estricto, lo que va a establecer son disposiciones normativas que van a plantear medidas e intervenciones coordinadas para la prevención, la protección y para coadyuvar al acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos que afrontan agresiones, amenazas y situaciones de riesgo en general como consecuencia del ejercicio de las labores que desarrollan. Este mecanismo, como ya lo dijimos, esta forma de intervención, este instrumento de política pública va a vincular a 9 entidades que van a tener acciones específicas definidas para ejecutar cuando una persona pueda encontrarse en situación de riesgo. Respecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este va a asumir un rol de coordinador del mecanismo, en tanto va a poder, digamos, asumir la tarea de conocer los casos, las situaciones de riesgo que son expuestas por las personas que las afrontan y como consecuencia de ello evaluarlas, analizarlas y posteriormente articular con las entidades las acciones que correspondan. Aquí además la norma nos permite generar un nivel de articulación con otros niveles de gobierno, como los niveles regionales y locales, con el propósito de también involucrarlos en esta tarea en torno a la atención de los problemas que muchas veces van a ser causa de las situaciones de riesgo que afrontan estas personas eh, que realizan actividades de defensa de derechos humanos. En torno a la relación con los órganos de administración de justicia, eh, el mecanismo va a contener algunas disposiciones que van a permitirle al sector justicia coadyuvar con las tareas que pueden realizar el Poder Judicial y el Ministerio Público en torno a las situaciones de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos y también brindarles algún tipo de fortalecimiento de capacidades en el conocimiento de esta materia. Las entidades vinculadas, hemos estado mencionando que esta norma tiene alcances sobre las competencias y funciones de entidades del Poder Ejecutivo. Estas entidades son el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por último, eh, un organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, que es la Comisión de Lucha contra las Drogas de Vida. Todas estas entidades en la norma que aprueba el mecanismo intersectorial van a asumir tareas específicas en torno a la protección de personas defensoras de derechos humanos. En algunos casos van a ser acciones concretas en torno a la protección, en torno a la prevención o incluso en algunos supuestos respecto a la situación que genera el riesgo. Vamos a ir viendo que hay problemas estructurales que son los que causan finalmente que una persona que realiza actividades de defensa afronte lamentablemente
riesgos para su vida o integridad personal. Dicho esto, en torno a la labor de lo que establece este marco normativo, quisiéramos también compartir con ustedes algunos aspectos conceptuales en torno a lo que se entiende por las actividades que desarrollan las personas que realizan actividades de defensa de derechos humanos. En ese marco, hay que precisar que en el marco de esta norma, para ser más precisos, eh, la labor de defensa de derechos humanos es un primer elemento central en el trabajo que realizamos, ¿no? El sector justicia, como parte del trabajo que lleva a cabo de coordinación bajo el mecanismo intersectorial, va a enfocar su análisis inicial de trabajo respecto a la identificación de si se está frente a una persona que desarrolla actividades de defensa de derechos humanos. En ese sentido, la labor de defensa tiene eh, algunas características que quisiera compartir rápidamente con ustedes. En primer lugar, esta labor de defensa debe desarrollarse de manera pacífica y además dentro del marco del derecho nacional e internacional. No hay actividad de defensa de derechos humanos si esta no se desarrolla de manera pacífica. Por otro lado, esta actividad de defensa puede ser realizada, por un lado, de manera voluntaria o de forma remunerada. Hay algunas personas que realizan labores de defensa de derechos humanos que forman parte, además, de organizaciones que, digamos, llevan a cabo esta labor de manera profesional, ¿no? Por otra parte, también esta labor puede realizarse de manera ocasional, es decir, nos podemos dedicar a defender derechos durante un tiempo determinado o puede llevarse a cabo de manera permanente. Otro aspecto importante también a destacar es que esta puede ser realizada de manera particular, digamos, sin que una persona tenga algún tipo de vínculo con la administración pública o en algunos casos también un funcionario o servidor público puede llevar a cabo una labor de defensa de derechos humanos cuando las funciones que cumple, las competencias que tiene, pueden incidir sobre la protección de un derecho humano con cierto grado de intensidad, ¿no? Ya lo adelantábamos también en el sentido de que esta actividad puede ser llevada a cabo de manera individual o también como parte de grupos, organizaciones, colectivos en general que pueden desplegar esta importante labor. Como decíamos, en torno a la noción de persona defensora o persona que lleva a cabo actividades de defensa de derechos humanos, es importante entrar ahí en el detalle de cuándo se estaría realizando defensa de derechos humanos, cuándo se lleva a cabo estas actividades, ¿no? Allí, en primer lugar, podemos hablar de la promoción. Hay una labor en donde esta persona que lleva a cabo estas actividades busca que los derechos humanos, la realización de ellos se promuevan, se pueda también difundir, ¿no? O reivindicar. Por otro lado, también hay una situación en donde esta persona busca representar intereses de grupos que pueden ver sus derechos humanos afectados. Eh, Esto es algo que durante muchos años tradicionalmente ha estado identificado con algunas organizaciones de sociedad civil que de manera profesional han dedicado sus labores con dicho fin. Por otro lado, la labor de denuncia también es una que eh, va a tener una incidencia, va a caracterizar como actividad de defensa en muchos casos. No cualquier actividad de denuncia, sino aquella denuncia que
repercuta ciertamente en la protección de un derecho humano, usualmente de carácter colectivo. Esto podemos verlo en lo que implica, por ejemplo, la defensa del medio ambiente y que muchas veces se ve confrontada con el desarrollo de economías ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras, entre otras. También coadyuvar al fortalecimiento del Estado puede caracterizar como una actividad de defensa de derechos humanos y en el apoyo también en torno a situaciones de conflictividad puede enmarcarse como una forma de proteger y en general realizar actividades de defensa de derechos humanos. En cada caso concreto, en la labor que se lleva a cabo en torno a esta temática, siempre hay un ejercicio en donde vamos a buscar calzar, digamos, la situación, el hecho que se nos trae a conocimiento para ver si se ajusta a alguna de estas situaciones que hemos compartido con ustedes. Dicho esto, también quisiera mencionar algunas características de esta herramienta de política pública, esta norma que es el mecanismo intersectorial, en cómo va a funcionar a favor de las personas defensoras de derechos humanos. Por un lado, como ya su nombre mismo lo expresa, es un esfuerzo multisectorial, en tanto plantea una acción conjunta y articulada de varias entidades del Poder Ejecutivo y con posibilidades de, a su vez, coordinar con actores de otros niveles de gobierno. Es, a su vez, una herramienta de carácter vinculante para todas las entidades que están, los alcances de la norma comprenden a dichas entidades. A diferencia del protocolo que sectorialmente aprobó el Ministerio en el año 2009, en esta oportunidad la norma expresamente hace mención de competencias y funciones de otras entidades del Poder Ejecutivo, cosa que no ocurría en ese contexto. Hay, como ya también lo mencionábamos, una intervención conjunta y articulada con distintos niveles de gobierno. La norma habilita este tipo de relaciones por parte del Ministerio de Justicia como coordinador del mecanismo y también de las otras entidades que están vinculadas por la importancia y sobre todo porque a esos niveles de gobierno local y regional hay responsabilidades en torno a los problemas estructurales asociados a la defensa de personas defensoras de derechos humanos, a su vez. Y por último, hay un nivel participativo en tanto hay una coordinación con instancias de sociedad civil y con las propias personas defensoras de derechos humanos en torno a la intervención que se realiza a favor de ellos. Algunas cuestiones también que hemos mencionado aquí que tienen que ver con los objetivos de la norma. Hay un objetivo de prevención, es decir, se busca que las situaciones de riesgo que se identifican no se concreten. No obstante, aquí hay que mencionar con claridad que esta prevención y conforme a estándares internacionales además, solo es posible cuando se tiene conocimiento de una situación de riesgo. Hay muchos casos que no son de conocimiento del Estado y por tanto no es posible, digamos, hacer algún tipo de prevención en tanto y en cuanto no se tiene conocimiento de estos hechos, ¿no? Esto es importante. No es posible prevenir situaciones si es que estas no han sido previamente puestas en conocimiento del Estado. Frente a esto, cuando se tiene conocimiento, sí hay un tema importante en torno a las acciones para la protección de las personas que se han conocido, las situaciones de riesgo que afrontan. Eh, Allí hay esfuerzos que se dan a través de instrumentos que la propia norma brinda, como un procedimiento de alerta temprana, un monitoreo
permanente, la articulación intersectorial que va a ser consecuencia de estas modalidades de intervención, entre otros aspectos importantes. En el tema del acceso a la justicia, como ya lo adelantábamos también, hay cuestiones que van a incidir sobre todo en, por un lado, el fortalecimiento de capacidades y competencias de los operadores de justicia a través de cursos de capacitación que podemos brindar como sector. Por otro lado, también las cuestiones que tienen que ver con el propio servicio de acceso a la justicia, de defensa pública que brinda el sector al proporcionar abogados para poder brindar asesoría a las personas defensoras de derechos humanos que afrontan situaciones de riesgo. En esa línea y conforme a lo que hemos compartido, el trabajo va a incidir precisamente en situaciones de riesgo que afrontan estas personas. La intervención que se realiza en el marco de esta norma no está orientada a que el Estado diga quién o no es persona defensora de derechos humanos o realiza actividades de defensa de derechos humanos. Eso no es el eje del trabajo, de la intervención, no está orientada en esa dirección. No se cuenta, por ejemplo, mencionaba un registro sobre situaciones de riesgo para decir quién es y quién no es persona defensora. No es un registro de defensores, sino es un registro de situaciones de riesgo que afrontan personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, ese es el objetivo del trabajo, esa es la orientación del trabajo y no es la de brindar reconocimiento a quien realiza o no actividades de defensa de derechos humanos. No obstante, como parte del trabajo, sí, como ya lo adelantábamos, hay una parte del análisis que nos va a llevar a verificar, vamos a tomar una fotografía del momento respecto a los hechos que se nos son puestos en conocimiento y poder en ese sentido identificar si estamos frente a una persona que realiza actividades de defensa de derechos humanos de otras personas. En esa línea, la información primera es la información que nos brinda la propia persona que alega ser persona defensora de derechos humanos. Es, digamos, el dicho de esta persona, el primer elemento del análisis. Sin embargo, recurrimos a distintas fuentes luego para verificar que en efecto la persona lleva a cabo este tipo de actividades. Luego de ello, el elemento central, el elemento principal, en realidad es el de identificar si esta persona, en atención a estas labores que lleva a cabo, afronta algún riesgo específico. Es decir, los hechos que se nos exponen no solo se agotan en torno a las actividades que realiza, sino al riesgo que afronta como consecuencia de esa situación de defensa de derechos humanos. Nuevamente aquí, la primera fuente de información es el dicho de la persona, son los hechos que nos expone, sin embargo no son los únicos elementos y ahí hay un sistema de información, para decirlo de alguna forma, que implica en una, mejor dicho, voy a decirlo en otros términos, una comunidad de información entre las distintas entidades que conforman el mecanismo que nos permiten realizar un análisis sobre ambos aspectos, ¿no? Tanto sobre la realización de actividades de defensa como, por otro lado, sobre el riesgo que estaría afrontando una persona que lleva a cabo este tipo de actividades. Para poder hacer efectiva la labor que lleva a cabo el sector en torno a estos temas. Tenemos canales de atención que se implementan en el marco del mecanismo intersectorial y que se articulan 24/7
ante una situación de riesgo que puede llevarse a cabo en cualquier momento del día. Una primera herramienta, un primer canal de atención son los teléfonos institucionales. Tenemos 3 líneas de atención que, como ya lo dije, están disponibles 24/7, los 7 días de la semana. Por otro lado, también contamos con un portal de personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Tenemos ahí en la presentación un enlace donde la persona puede remitir su información para conocimiento del mecanismo y evaluación y posible implementación de acciones. Por otro lado, tenemos un correo institucional, que es el correo mecanismo defensores de derechos humanos, @minjus.gov.p, y por último también un grupo de WhatsApp en torno a esta temática. Hay situaciones de riesgo que pueden ocurrir en cualquier momento y como está ahí el flyer que acompaña en este caso la lámina. Cuando se conoce de alguna situación de riesgo, hay que reportarla a través de estos canales de alerta. En específico, una de las que presentamos, que es este portal de personas defensoras, eh, quisiera hacer un especial énfasis en ella. Eh, Tiene por objetivo, por un lado, generación de alertas de posible situación de riesgo. Nos permite a su vez el seguimiento a las situaciones de riesgo reportadas. Nos permite también automatizar la generación de estadísticas, indicadores y acopiar información sobre las posibles situaciones de riesgo, ¿no? Es una herramienta digital que ha venido a contribuir a que los esfuerzos del sector en torno a la coordinación del mecanismo puedan a su vez eh, sistematizarse empleando este tipo de herramientas digitales, ¿no? Y esto ayuda sin duda a la gestión de la información que vamos acopiando como parte de este trabajo. Dentro de las intervenciones que llevamos a cabo, es importante mencionar una de ellas en particular, que es el denominado monitoreo permanente. El monitoreo permanente es una modalidad con la que cuenta el mecanismo intersectorial y que lo que nos permite hacer es tener una intervención rápida frente a situaciones de riesgo. En pocas palabras, es una eh, posibilidad de intervenir en donde la coordinación que realiza el Ministerio de Justicia se va a activar frente a cualquier alerta que puede recibir por los canales que anteriormente mencionaba. En esa línea, este monitoreo, como consecuencia del funcionamiento de estos canales de atención, se lleva a cabo 24/7. Por otro lado, principalmente va a buscar articular el sector justicia cuando ya tiene la información inicialmente procesada con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para el otorgamiento de garantías personales y algunas intervenciones policiales que pueden plantearse a nivel de patrullajes, por ejemplo, cuando la situación puede ser bastante alta en términos de riesgo y posibilidad de inminencia. Por otro lado, otra intervención que se va a coordinar es del Ministerio Público para la prevención del delito o si este ya se materializó para intervenir a nivel de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar presuntos responsables. Ahí hay una relación básicamente de articulación. El Ministerio Público va a intervenir en el marco de sus competencias institucionales eh, para determinar lo que resulte correspondiente en torno a la investigación de estos hechos. También en el marco del monitoreo se puede establecer
coordinaciones con otras entidades con el ánimo de, por ejemplo, contar con información que contribuya a este análisis de determinar si se está frente a una persona defensora y además si es que el riesgo que se viene denunciando es un riesgo que tiene elementos que permiten verificar su ocurrencia o no. Eh, Finalmente, a nivel de la intervención con eh, niveles de gobierno subnacional, en particular con gobiernos regionales, la articulación se da para también contrastar información o en algunos casos tener algún tipo de apoyo en las intervenciones que se realizan. También en esa línea, organismos de sociedad civil pueden brindar o pueden coadyuvar, mejor dicho, a llevar a cabo esta atención. Como parte de esta tarea, como parte de esta labor, por lo menos lo que va del año 2019 con las acciones que se llevaron a cabo en el marco del protocolo de personas defensoras y posteriormente con la aprobación del mecanismo hasta la fecha, hay aproximadamente 586 situaciones de riesgo que han sido atendidas y las mismas que involucran a 902 personas defensoras de derechos humanos. La situación de riesgo es el hecho que supone el riesgo para una o varias personas defensoras de derechos humanos. Estas situaciones de riesgo se han registrado por lo menos en 21 departamentos del país y también en la provincia constitucional del Callao. Mencionábamos que como parte de estos esfuerzos hay un registro de situaciones de riesgo que acopia la información y permite generar data para el análisis y el proceso de toma de decisiones frente a los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos. Y parte de lo que nos permite identificar la información que ha copiado este registro es que, por ejemplo, la defensa del ambiente y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas es la expresión mayor en términos porcentuales de las distintas formas en cómo se lleva a cabo la defensa de derechos humanos. Hay un 85.4% de situaciones de riesgo que está vinculado a la promoción o defensa de estos dos derechos humanos. Esa es una característica fundamental de la implementación del mecanismo, ¿no? Es, digamos, la data en torno a este trabajo institucional de varias entidades da cuenta principalmente de ello, ¿no? Da cuenta que esta es la expresión mayor de cómo se digamos, caracteriza la defensa de derechos humanos. Eh, Otro aspecto importante que el registro arroja como parte de toda esta sistematización de información es su incidencia a nivel de los distintos departamentos del país. En esa línea, la mayor incidencia de situaciones de riesgo se ha registrado en ámbitos amazónicos, en ámbitos con presencia de pueblos indígenas originarios y entre estos departamentos el de mayor incidencia es el departamento de Ucayali, seguido de Madre de Dios, el departamento de Loreto y el departamento de San Martín. En los otros lugares hay una menor incidencia. Lima tiene también una incidencia alta, sin embargo, la diferencia está en que hay un número mayor en términos de personas sobre los cuales incide la situación de riesgo. Eso es un elemento importante a destacar, ¿no? Otro aspecto importante que nos permite analizar el registro está vinculado con las causas estructurales
que propician los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos. En tanto, la actividad de defensa de derechos humanos en ese 85.4%, que es defensa del ambiente o derechos de pueblos indígenas, está relacionado con la denuncia. Evidentemente, lo que las personas defensoras van a denunciar es la presencia de actividades ilegales en ámbitos territoriales de áreas naturales protegidas o comunidades nativas que forman parte de pueblos indígenas. Es por ello que las actividades ilegales representan el 68.7% de las causas estructurales que generan situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. Dentro de este porcentaje, la situación estructural en donde hay un mayor nivel de incidencia está vinculado con una actividad ilegal como la tala, ilegal de madera, en segundo lugar el tráfico de tierras, por otra parte el tráfico de drogas y por último la minería ilegal en realidad. Entonces, esto es importante también como fotografía de lo que nos arroja las intervenciones que están siendo sistematizadas en nuestro registro de situaciones de riesgo. Ya de alguna manera lo adelantamos, el registro, como todo herramienta de que tiene esta naturaleza, en primer lugar nos va a permitir acopiar información. Luego de ello, con esa información vamos a poder analizarla y gestionarla con la finalidad de poder conocer, como mencionamos ahí, cuáles son las zonas de mayor incidencia de riesgos para personas defensoras de derechos humanos. Por otro lado, determinar cuáles son dentro de las distintas manifestaciones que pueda tener la defensa de derechos humanos aquella que está viéndose más afectada o sobre la cual hay mayor incidencia, como ya lo dijimos de la lámina anterior. En el país esta se registra mayormente sobre aquellas personas que realizan actividades de defensa de derechos ambientales o derechos de los pueblos indígenas u originarios. Y del mismo modo también la herramienta nos permite contar con información para el seguimiento de estas situaciones de riesgo. Nos da una importante claridad en torno a la identificación de tendencias en las situaciones que afrontan personas defensoras de derechos humanos. Aquí también hay un ejercicio importante en este trabajo articulado con otras entidades de aquellos escenarios donde el riesgo está asociado a actividades ilegales, como los distintos esfuerzos que también se realizan para combatir el problema estructural, puede de alguna manera ser un elemento que se intersecta con el trabajo que realizamos para afinar de alguna manera la prevención de algunas situaciones de manera más amplia, ¿no? Es decir, poder identificar tendencias sobre posibles situaciones. No obstante, como ya lo mencionaba en algún momento de la intervención, la prevención en torno a un caso concreto siempre va a demandar, siempre va a exigir haber tenido información de la situación de riesgo, porque no es posible prevenir una situación que no se conoce, de la cual no se tiene información. En torno a factores estructurales, de alguna manera ya también lo mencionábamos, el mecanismo va a implementarse en torno a situaciones de riesgo que afrontan personas defensoras de derechos humanos, conforme a la fotografía, al análisis que se ha realizado
sobre la información que ya se ha venido sistematizando desde hace algunos años. Se identifica presión respecto al territorio y recursos naturales de titularidad de pueblos indígenas o que son intereses difusos como el tema de las áreas naturales protegidas a partir del desarrollo de actividades y economías ilegales como la tala, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de tierras y la minería ilegal. Estos son, como ya lo hemos mencionado, factores estructurales, es decir, son los factores sobre los cuales los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos son el elemento causal, son los que van a propiciar que las personas defensoras afronten estas situaciones de riesgo. Y allí, sin duda, frente a estos problemas estructurales, hay que decir también que conforme a cómo están diseñados los esfuerzos, incluso a nivel de la región, en torno a la protección de personas defensoras de derechos humanos, los mecanismos que existen en otros países, como Colombia, Guatemala, México, entre otros, al igual que en la experiencia nacional, están orientados a afrontar las consecuencias, es decir, a incidir en mitigar las posibles situaciones de riesgo que podrían concretarse sobre la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos. En esa línea, no es tarea de los mecanismos la atención de estos problemas estructurales que hemos reseñado. A nivel nacional, hay entidades que asumen competencias para atender esta problemática. Algunas de ellas forman parte del mecanismo intersectorial, otras no necesariamente. En aquellos casos en donde hay un vínculo a través del mecanismo, sin duda resulta mucho más práctico la articulación, en tanto el formar parte de esta forma de organizar el poder del Estado para dar una respuesta a favor de estas personas que afrontan situaciones de riesgo. Es el caso de la minería ilegal, en donde el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior tienen competencias específicas en torno a la atención de este problema estructural, como también respecto a otras entidades que, sin ser parte del mecanismo, también atienden esta problemática, que es el caso del Ministerio Público, a través de las fiscalías en materia ambiental, los propios gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa, entre otras entidades. A nivel de la problemática de la tala ilegal, la misma situación. Hay algunas entidades que están vinculadas al mecanismo, es el caso del MINAGRI, ya mencionábamos el MINAN, el MININTER, pero que además hay otras entidades que no están vinculadas, como nuevamente en el caso del Ministerio Público, la Fiscalía en materia ambiental. Lo mismo en torno al narcotráfico, ¿no? El MININTER tiene un rol de vida también, el Ministerio Público por otra parte, y por ejemplo el proyecto CORA de erradicación de cultivos ilegales, cultivos de droga, ¿no? En ese caso, eh, no están vinculados al mecanismo, pero tienen competencias para atender los problemas estructurales. En torno a las estrategias que se plantean para la intervención en esta temática, hay sin duda una necesidad de poder extender
estos esfuerzos de la mejor manera a aquellos ámbitos en donde se registran estas situaciones de riesgo, ¿no? El mecanismo es una herramienta a nivel del gobierno nacional, pero como lo mencionaba, eh, en la atención a los problemas estructurales que causan estos hechos, sin duda, la labor de gobiernos regionales y entidades que forman parte del sistema de administración de justicia a nivel de los distintos departamentos, eh, planteó la necesidad de generar espacios de articulación a nivel de los departamentos en donde se han registrado mayores situaciones de riesgo, conforme a lo que les he compartido anteriormente. Y es así que a la fecha el Ministerio de Justicia, como coordinador del mecanismo, ha impulsado esta estrategia de intervención denominadas mesas regionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Eh, y esta estrategia ha tenido en su momento un esfuerzo inicial en aquel departamento en donde se registraron una mayor incidencia, eh, digamos, el departamento de Ucayali, como ya lo mencionábamos, ha sido el primero en donde ha habido claramente un número alto de situaciones de riesgo. Eh, y en otros, como ya mencionábamos, Madre de Dios, San Martín, Loreto, Piura, Huánuco y Amazonas. Sin embargo, al mismo tiempo, ya después de 2 años aproximadamente de intervención de esta estrategia descentralizada, ha sido importante replantearnos también cómo esta intervención en regiones puede al mismo tiempo desarrollarse respecto a aquellos ámbitos regionales, departamentales, que han tenido un menor nivel de incidencia. Esto desde una perspectiva amplia de prevención, desde una perspectiva más macro, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, estamos planteándonos también para este año una estrategia de desplazamientos a regiones como Cusco, Pasco, Lambayeque, Puno, Ancash, Cajamarca, Apurímac y el departamento de Ica para poder desarrollar una intervención en estas zonas que, si bien es cierto, como ya lo mencionábamos, hay una menor incidencia de situaciones de riesgo, pero que también desde una óptica de prevención mayor, más amplia, pueden permitirnos articular esfuerzos con actores de esos departamentos para, en primer lugar, un conocimiento del trabajo que realiza el Ministerio de Justicia de manera articulada con 9 entidades del Poder Ejecutivo, y por otro lado también brindar herramientas en lo pertinente a sus capacidades en esta temática. Hay diversos actores en estos ámbitos que pueden tener un papel importante en términos de protección a personas defensoras de derechos humanos. Ya hemos mencionado el Ministerio Público, que tiene fiscalías de derechos humanos en varios de estos departamentos. Los propios gobiernos regionales son otro actor que es importante de cara a esta labor. A nivel de la Administración de Justicia, también las Cortes superiores son las que finalmente van a juzgar y sancionar a los actores que sean los que cometan estos hechos de situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. Así que toda esa tarea involucra varios engranes que deben ir moviéndose con el propósito de fortalecer
esfuerzos desde el Estado de una manera más amplia que la que establece propiamente el mecanismo. Por eso la necesidad de esta estrategia de intervención a nivel territorial. Lo mencionábamos en la presentación anterior. Una de ellas tiene que ver con las mesas regionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos. En estricto, estamos frente a espacios de articulación. Las mesas reúnen a distintos actores del mecanismo, es decir, a las entidades que están, cuyos alcances están comprendidos dentro del mecanismo, las 9 que ya hemos mencionado en varias oportunidades, con actores regionales, el presidente de la Corte Superior, el presidente de las juntas fiscales, el gobernador regional, el prefecto regional, el jefe de la región policial o macrorregión policial, en algunos ámbitos representantes de la Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra, y también, hay que decirlo, organizaciones de sociedad civil que representan a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Por cómo está configurado el escenario nacional, conforme a la presentación que ya hemos venido exponiendo, en muchos ámbitos regionales van a ser principalmente organizaciones de pueblos indígenas, quienes van a acompañar estos espacios como parte de la sociedad civil de la región. Contamos en esa línea con 8 espacios conformados en Ucayali, que fue el primer espacio que se constituyó en el año 2021, seguidamente por Madre de Dios en el año 2022. El mismo año se generó otro espacio en el departamento de San Martín, en el año 2023 en el departamento de Loreto, ese mismo año en Amazonas, y en el año 2024 se configuraron 3 espacios finales en el departamento de Junín, en Piura y en el departamento de Huánuco. El único ámbito que no está asociado a la Amazonía y a presencia de pueblos indígenas amazónicos es el departamento de Piura, que tiene principalmente incidencia sobre comunidades campesinas de ese departamento, pero que ha tenido en algún momento un nivel de incidencia alto por el cual se consideró pertinente generar este espacio. A la fecha se han llevado a cabo 31 sesiones, 8 de ellas estuvieron vinculadas a la constitución de estos espacios y 23 han sido plenarias, es decir, espacios en donde se han abordado en estricto problemas vinculados a situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. Una cuestión adicional en torno al tema es que hemos articulado con los gobiernos regionales para que estos espacios cuenten con ordenanzas regionales que puedan formalizar su creación y asumiendo de manera conjunta con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia la convocatoria de estos espacios. Es así que a nivel del gobierno regional de Ucayali se aprobó una ordenanza en el año 2022 que es el marco normativo de la mesa regional de ese departamento. Los otros departamentos en donde hay mesas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Junín, Piura y Huánuco han aprobado también ordenanzas regionales
dándole un marco a este espacio. Aún se encuentra pendiente que a nivel del gobierno regional de San Martín se pueda contar con una ordenanza que le brinde a la mesa un marco normativo de carácter regional, sin duda, para poder eh, abordar esta importante tarea eh, de defensa de derechos humanos con los actores de estos departamentos con mayor incidencia en situaciones de riesgo. Además de esta estrategia, otro elemento importante en torno a la implementación de esta herramienta normativa, de este instrumento de política pública, es el fortalecimiento de capacidades de los actores eh, de Estado y también de sociedad civil vinculados a su implementación. Tanto las entidades que están dentro de los alcances del mecanismo, como las distintas organizaciones de sociedad civil que a su vez eh, realizan acompañamiento a personas que llevan a cabo actividades de defensa de derechos humanos o que ellas mismas son organizaciones que defienden derechos humanos, requieren fortalecer sus capacidades en el conocimiento de estas herramientas, así como también en la discusión en torno a quién lleva a cabo actividades de defensa de derechos humanos o no. Son, digamos, eh, trabajos interesantes desde esa perspectiva porque permiten no solo fortalecer capacidades, sino también abrir una reflexión en torno a lo que a veces se puede entender como una actividad de defensa de derechos, como en aquellos casos en los que no necesariamente se está frente a ello. Estas labores de capacitación en especial, por ejemplo, son importantes cuando han sido dirigidas a integrantes de la Policía Nacional del Perú, en tanto aquellas situaciones de riesgo que tienen incidencia sobre vida e integridad personal son de una mayor gravedad y exigen pues la intervención de la fuerza pública para poder proteger a aquella persona defensora que afronta una situación de riesgo. Hay otro tipo de situaciones que tienen un menor nivel de incidencia, tienen una menor gravedad y que pueden demandar otro tipo de intervenciones, ¿no? Eh, Otro elemento importante, sin duda, también es el tema de la información, como lo mencionaba en algún momento. Por una parte, respecto a los actores de Estado en el cumplimiento de las obligaciones que asumen bajo los alcances del mecanismo intersectorial. Ya lo decíamos respecto a la Policía Nacional, pero no es de manera exclusiva o excluyente porque además hay otros actores. El Ministerio del Ambiente tiene al CERNAM, por ejemplo, como órgano adscrito en donde hay situaciones de riesgo que pueden incidir sobre miembros de pueblos indígenas que tienen presencia en algunas áreas naturales protegidas y que denuncian la presencia de estas actividades ilegales o en algunos casos ya, por ejemplo, guardaparques, servidores del CERNAM, que se ven amenazados cuando están en ejercicio de sus funciones defendiendo el ambiente, defendiendo la conservación, que es el propósito, el objetivo de un área natural protegida. Eh, en esa línea también y con un especial énfasis en tanto que conforme a la información que hemos compartido, el mecanismo desde su implementación tiene un rostro indígena, en tanto son líderes de comunidades, de organizaciones regionales
quienes afrontan estas situaciones de riesgo son evidentemente un destinatario importante en torno a las capacitaciones que llevamos a cabo del conocimiento del mecanismo para la atención que requiere alguna situación de riesgo en particular. Hay algunas imágenes de este trabajo de capacitación que hemos venido llevando a cabo como parte del mecanismo. Desde la implementación hasta la fecha, hemos logrado realizar actividades de capacitación que han beneficiado a más de 3.000 personas. Entendemos que este esfuerzo aún requiere, como vamos a ver más adelante, fortalecerse para que sobre todo los beneficiarios puedan identificar al sector justicia y derechos humanos como el referente en la articulación de situaciones de riesgo que comprendan a personas defensoras de derechos humanos. Ahí hay otra imagen, por ejemplo, de una actividad de capacitación dirigidas a la subprefectura regional en un departamento con presencia amazónica como es Junín, en donde los destinatarios fueron miembros de una subprefectura que va a tramitar garantías personales como una primera herramienta en la atención a personas defensoras de derechos humanos que afrontan situaciones de riesgo. Y como decíamos, a miembros de pueblos indígenas, ¿no? Ellos son los principales beneficiarios de esta intervención, por lo tanto, del mismo modo son el público objetivo más importante, no el único, exclusivamente al cual está dirigida nuestras actividades de capacitación, pero sin duda es sobre quienes existe un mayor énfasis, ¿no? Como decíamos, también esta labor de defensa de derechos humanos puede tener distintos rostros en el sentido de que puede caracterizarse de distintas formas. Si bien es cierto, hemos mencionado que en la implementación la actividad de defensa se ha caracterizado la mayoría de las veces como defensa del ambiente, defensa de derechos de los pueblos indígenas, también otro tipo de actividades, eh, como por ejemplo de los periodistas, lo decíamos, algunos funcionarios, dirigentes sindicales también, entre otros, que inicialmente cumplen un rol determinado cuando ese rol tiene una incidencia sobre algún derecho humano de un tercero. En esos casos, qué duda cabe, cuando además existe un riesgo sobre esa persona, es posible que las acciones del mecanismo puedan implementarse. Ya para ir finalizando, como parte de la labor y también siendo una suerte de balance en torno a los años que, en realidad pocos años de implementación del mecanismo para hacer una política pública a nivel nacional, no tiene muchos años de implementación, hay que decirlo así, pero en estos años que han transcurrido, el ejercicio tiene algunos retos que, como toda obra humana, puede de hecho mejorarse o puede reconfigurarse con el ánimo de hacer una mayor fuerza en el trabajo a favor de las personas defensoras de derechos humanos. Un primer aspecto es el fortalecimiento del mecanismo. Allí hay la posibilidad de introducir mejoras normativas que puedan optimizar la atención y los procedimientos que a la fecha están previstos. Por otro lado, también el posicionamiento institucional y el fortalecimiento de las capacidades en torno al conocimiento del mecanismo. Hay esfuerzos, como lo mencionábamos en la lámina anterior, de que el mecanismo pueda hacerse más conocido entre el público beneficiario, el público objetivo, que
es uno que ya hemos mencionado, pero también difundirlo entre otros actores, ¿no? Contar con algunos lineamientos para la implementación de las medidas de protección por parte del Ministerio del Interior también es un pendiente. En torno a las medidas de protección hay que fortalecer el tema del seguimiento. La sostenibilidad de las mesas regionales también es un elemento importante. Y una última cuestión tiene que ver con la articulación de esfuerzos cuando desde las propias personas defensoras se implementan medidas de autoprotección que están orientadas a fortalecer sus propias capacidades frente a un riesgo que puede cernirse sobre ellos, sin que esto excluya, obviamente, las obligaciones que tiene el Estado directamente respecto a la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Yo dejaría aquí en mi presentación agradeciéndoles sin duda el tiempo y la participación. Eh, Ahí tenemos, como lo decíamos, retos que abordar en torno al tema de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el trabajo que viene llevando a cabo todas las entidades que están vinculadas por el mecanismo resultan siendo de particular interés cuando estamos frente a una amenaza para la vida e integridad personal de una persona que dedica su tiempo, dedica su vida, dedica sus esfuerzos en la protección de un derecho humano. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Ábrego por su presentación. Antes de pasar al bloque de las preguntas, tenemos algunos anuncios que hacer. Mencionarles en primer lugar que en nuestro chat del Zoom hemos publicado, como es acostumbrado, nuestra biblioteca virtual del Ministerio de Justicia. Ustedes pueden encontrar a través de esta biblioteca distintos recursos bibliográficos sobre distintas temáticas en derechos humanos y en temas de justicia. Están cordialmente invitados, pueden ingresar y además estamos dejando un link en caso usted tenga algún interés por conocer la plataforma o desea recibir un tipo de asesoramiento. Con gusto una persona les atenderá y les llevará, sumergirá en la biblioteca del centro para que puedan usarlo de la mejor manera. En segundo lugar, mencionarles que también ya hemos colocado el link de nuestra encuesta de satisfacción. Como es acostumbrado en todas las conferencias, pasamos un link donde ustedes pueden dar su opinión sobre qué tal les pareció la conferencia, ¿no? Los expositores, las temáticas. Asimismo, pueden ustedes enviar sus sugerencias sobre algunos otros temas que quisieran que abordemos en nuestros viernes de derechos humanos. Mencionarles también que hemos colgado el link de nuestra próxima conferencia del próximo viernes de Derechos Humanos, que abordará el tema la autonomía progresiva del niño y el adolescente. Esta conferencia se llevará el próximo viernes 27 de febrero en el horario acostumbrado de 3 a 4:30. Finalmente, mencionarles para aquellas personas que nos vienen preguntando sobre dónde pueden encontrar los videos, los PPTs, ¿no? O saber, ¿no? Sobre las próximas conferencias que estamos dictando. Acabamos de colocar el link de uno de nuestros grupos de WhatsApp. A través de esos grupos nosotros colgamos los PPT de nuestros ponentes. Nos disculpan, no podemos enviar videos personalizados, ni también los PPT de manera personalizada, sino los compartimos a través de estos grupos. Ok, entonces ya con este intermedio, vamos a leer las preguntas, doctor Abrego. No nos queda mucho tiempo, como aproximadamente unos 10 minutos. Esperamos poder atender todas las preguntas. He visto varias preguntas que están relacionadas principalmente a la definición de lo que es un defensor de derechos humanos. Entonces, si en algún caso veo que hay una pregunta repetida, veamos pues si podemos ir aclarando. La primera pregunta que nos envían dice así: los canales de atención vinculados a los números institucionales se encuentran a cargo de un órgano, o de un funcionario o un servidor público. Dice, dado que si se trata de personal, ¿existiría algún tipo de limitación en la cobertura horaria, doctor? Es un equipo, ¿no? Es un equipo de coordinación y es un equipo que asume turnos para poder atender estas solicitudes 24/7. En ese sentido,
Esto es posible precisamente por cómo hemos estructurado el trabajo y lo que nos permite poder estar a disponibilidad cuando pueda registrarse una situación de riesgo, incluso de madrugada, ¿no? O un fin de semana. Muchas gracias, doctor. Entonces ya tienen informado, ¿no? Que esta atención es 24/7. Ok, continuamos entonces con la segunda pregunta. Dice si, conforme dice a lo expuesto, el mecanismo intersectorial a solicitud del fiscal puede definir si una persona es defensora de derechos humanos. Estaba precisamente observando un poco las preguntas también por el chat y estaba entre las primeras, creo, ¿no? Y eh, si he entendido bien la consulta, hay un interés por saber cómo este esfuerzo, digamos, con el Ministerio Público se va a articular. Eh, Cada entidad interviene en el marco de sus propias competencias y funciones. Para el sector, en el marco del DS-04-2021, este realiza su análisis en torno a un caso y puede decir si estamos frente a una eh, situación de riesgo contra una persona que desarrolla actividades de defensa de derechos humanos. El Ministerio Público puede coincidir en esa interpretación y en algunos casos también puede haber diferencias en torno a lo que podría el Ministerio Público entender sobre el particular, en tanto la norma que habilita su intervención, la que le habilita competencias, que es la norma de creación de estas fiscalías especializadas, hace una referencia a lo que es digamos, el ámbito de su competencia, que son las personas defensoras, pero finalmente cada órgano del Ministerio Público, en el caso que se le pone a su conocimiento, también puede interpretar, digamos, qué es o no una persona defensora sobre los hechos que se le pone en la mesa, ¿no? Entonces, pueden haber algunas discrepancias, las han habido en torno a si son para el MINJUS actividades de defensa de derechos humanos en riesgo o no, discrepando con el Ministerio Público. Ahí cada quien actúa en el marco de sus funciones. Usualmente hay coincidencias en realidad, eh, sobre todo cuando hay una acción coordinada, ¿no? Algunas situaciones han sido puestas en conocimiento directamente del Ministerio Público y ahí el Ministerio Público evalúa si a consideración del fiscal que conoce el caso se está o no frente a una persona defensora. Muchas veces lo que hay son consultas de parte del Ministerio Público y le preguntan a Minjus, Minjus, ¿tú cuentas con información de esta persona en tu registro? Y ahí viene a veces la coincidencia, sí, efectivamente tenemos información, cuando ha habido una coordinación previa, con mayor razón, pero en algunas oportunidades la respuesta es no, no, el Minjus no ha tenido conocimiento de este caso. Allí el Ministerio Público nos pide intervenir, nos proporciona los hechos que son de su conocimiento y son evaluados bajo los alcances del decreto supremo y evidentemente podemos encontrarnos en algunos supuestos en donde coincidimos con la evaluación que han hecho que se trataría de una situación de riesgo frente a una actividad de defensa, pero en algunos casos no. Puede haber una discrepancia en torno del análisis. No son la mayoría de los casos, a veces sucede, pero eso es algo bastante común, bastante natural cuando hay entidades que tienen distintos roles, pero que estas intervenciones a veces pueden coincidir sobre un mismo objeto, ¿no? En este caso, la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, dice si un miembro de una comunidad nativa, dice solo por pertenecer a la comunidad, puede ser considerado defensor de derechos humanos a pesar de que esa persona realice actividades relacionadas a la minería ilegal. Muy interesante pregunta, ¿no? En torno al particular tema que se nos ha planteado a manera de consulta, eh, en la lámina en donde habíamos desarrollado los alcances conceptuales de la actividad de defensa de derechos humanos, señalamos que esta debe realizarse
de conformidad con el derecho nacional y el derecho internacional. Entonces, si, para empezar, no existe per se una situación o un rol que nos convierta en persona defensora. Lo voy a poner en términos sencillos a partir de lo que se mencionaba en la pregunta. Todo integrante o todo jefe de una comunidad es persona defensora, no necesariamente. Podrá ser considerada como una persona defensora cuando lleve a cabo actividades de defensa de derechos humanos, como primer punto. Sin embargo, si no realiza actividades de defensa y no asume riesgos, no es objeto de protección del mecanismo. Por otro lado, en atención a la definición, además de que debe ser su actuación conforme al derecho nacional, si está desplegando actividades ilegales, así sea miembro de una comunidad, evidentemente no va a ser pasible de ser considerada una persona que desarrolla actividades de defensa de derechos humanos y, por tanto, estar dentro del alcance del mecanismo intersectorial. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, ¿un juez o fiscal solo por esa condición puede ser considerado defensor de derechos humanos o se exige que esa condición se encuentre y se relacionada directamente a la actividad de defensa, promoción y protección de los derechos humanos? Al igual que la otra pregunta, también siguen teniendo consultas sobre, ¿no? Propiamente cómo, qué caracteriza a un defensor. Dice, ¿podría traer en todo caso algunos ejemplos que permitan determinar, dice, las diferencias? Muy interesante nuevamente hacia dónde están orientadas las consultas de las personas que nos acompañan en esta actividad. Y creo que estoy bastante satisfecho de que sí se ha entendido bastante bien el mensaje, ¿no? El rol que pueden desempeñar alguna actividad, algún funcionario en particular, ¿no? Lo que se ha mencionado, un juez, un fiscal, en sí mismo no los convierte en una persona que desarrolla actividades de defensa de derechos humanos. En el cumplimiento de esa función, de esa labor eh, como servidor, como funcionario público, si sus actividades redundan sobre la protección de un derecho humano, en ese caso cumpliremos el primer check de este análisis que realizamos, ¿no? Habrá una persona que desarrolla actividades de defensa de derechos humanos. Y como también lo dijimos, no es solo el elemento, eh, no es el elemento central de la labor del mecanismo. Además, esta situación, esta actividad de defensa debe lamentablemente estar asociada a un riesgo que afronta la persona. Con ello, ya la situación tiene relevancia jurídica para la intervención que realiza el sector en el marco de las coordinaciones que va a llevar a cabo para la protección de una persona defensora de derechos humanos. No puedo poner ejemplos específicos en tanto y en cuanto por cuestiones de seguridad también no es posible decir esta situación, pero digamos, ese es el elemento que puede ser en el análisis, como decías Luis, el que permita caracterizar, ¿no? Entonces, yo creo que en verdad en la misma pregunta está la respuesta, como lo decíamos hace unos minutos, y eso da cuenta que ha habido bastante claridad en el entendimiento de lo que hemos compartido en la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Ábrego. Nos han llegado bastantes comentarios acerca de la presentación. ¿No? El público ha estado muy interesado y además muy agradecido por el contenido que usted ha brindado. Agradecemos también a los más de 600 asistentes que hemos tenido en este Viernes de Derechos Humanos. Les invitamos a que puedan seguir participando a través de estos viernes. Les volvemos a recordar que el próximo viernes 27 tendremos en los Viernes de Derechos Humanos el tema la autonomía progresiva del niño y adolescente. Hemos colocado el link de la conferencia. Aprovechen para inscribirse desde este momento. Doctor Abreu, para finalizar, em,
Brevemente, usted nos podría dar algunas palabras, algunas ideas fuerzas finales acerca de esta presentación, cosas que considera usted que no deberíamos de olvidar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Sí, solo quisiera finalizar esta intervención nuevamente reiterando el agradecimiento de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, que tiene a su cargo la implementación del mecanismo intersectorial, y invitar a las personas que nos han acompañado hoy a, en caso lo requieran o en caso tengan conocimiento de alguna persona que podría eh, configurar como un defensor de derechos humanos en riesgo, a brindarle la información que hemos presentado con el ánimo de que puedan recurrir a nuestros canales de atención para poder articular esfuerzos en esta materia cuando ello así lo amerite. Gracias, Luis. No, gracias a usted, doctor Abrego, por su presentación. Entonces, ha sido el doctor Jorge Abrego con esta presentación acerca de la protección de los defensores de derechos humanos. Eh, Nuevamente agradecerles a todos ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias.